Ahí está grabando. Ni bien termina esta clase, lo subo como hago siempre a la cartelera de novedades para que la que no pudo estar hoy presente o la que quiera rever de nuevo esta clase, la pueda ver, ¿sí? Miren que pongo una más, ahí está. Bueno, chicas, ¿cómo andan tanto tiempo sin vernos después de las vacaciones? No. ¿Bien? ¿Más o menos? Bien, bien. Bueno, lo primero que les quiero decir, les quiero pedir disculpas por todas las idas y vueltas. Les cuento un poco rapidito. El viernes pasado yo tenía pensado hacer unos Zoom con las chicas del turno mañana y con las chicas del turno tarde, que es tercero cuarta a las 3 y primero cuarta a la tarde. Y la primera clase a la mañana y al mediodía me llega un correo de la directora del instituto diciéndome que había fallecido una docente del instituto, que se decretaba duelo y no se podían dar las clases. Así que bueno, me quedé un poco mal porque yo sin saberlo, había dado la clase de la mañana y bueno, les escribí para pedirles pasar la clase una semana, porque bueno, justamente no correspondía por respeto a un compañero por el duelo. Cuando yo hago todo el cambio, no me avivo que hoy ya teníamos un TAIN, entonces se me superponía el TAIN con todos los profes, que ya está todo organizado, así que bueno, las corrí una horita, juro que va a ser, espero, por única vez, y bueno, les pido mil disculpas que les cambié el horario, pero no quería volver a cambiar otra vez una semana, porque si no, no avanzamos más. Y bueno, son casi el único grupo que quedaba sin esta clase de Zoom virtual, más que nada para vernos, porque después siguen entregando trabajos, todo. Bueno, como siempre, vamos a dividir la clase en dos partes. Vamos a hacer una primera parte administrativa, donde me van a decir todas las dudas que ustedes tengan, todo lo que quieran saber, y después vamos a hacer una segunda parte teórica, donde hoy vamos a trabajar con el texto de Barbero González de deporte, que tenían que leer para hoy. Así que bueno, todas las dudas que tengan sobre Barbero González, cualquier cosa que quieran saber, para eso estamos. Y si no alcanza, bueno, seguiremos en el foro. Bueno, les dejo a ustedes para que pregunten todo lo que quieran. Si no, bueno, yo arranco, pero bueno, preferiría que escucharlas a ustedes. Yo, profe, el texto no lo entendí bien. Bien. Bueno, les cuento un poquito cómo es ese texto. Es bastante inentendible, así como... ¿Qué tal, Florencia? Ahora te veo. Vos preguntaste, Florencia, ¿no? Sí, profe. Bien. Chicas, son tan poquitas, creo que somos 10, 11. Si quieren, desmútense. No creo que haya tanto ruido como para... Así lo hacemos un poquito más fluido. Bueno, les cuento un poquito cómo es ese texto. Nosotros venimos trabajando, voy un poquito más para atrás. Nosotros venimos trabajando en esta materia de corporeidad, empezamos a trabajar o analizar ciertos grupos de prácticas corporales. Primero trabajamos sobre la gimnasia, donde sacamos algunos conceptos, ¿se acuerdan? Cuerpo, organismo, el concepto de práctica, práctica social. Después trabajamos con el texto de juego, donde trabajamos con el texto de Pavlovsky, espacio lúdico, acartonamiento, otros conceptos que nos van a servir para el trabajo final. Y ahora le tocó el tema a una tercera práctica corporal que damos, que es el deporte. Después vamos a dar danza y después ya terminamos y empezamos a pensar en la definición de lo que es corporeidad, motricidad y trabajo final. O sea, no vamos a dar mucho más este año. Para la práctica deporte, trabajamos fundamentalmente con... Bueno, yo les di un texto para que lean, el texto de Sacheri, antes de las vacaciones, como aparece en las vacaciones, y ahora empezamos con el texto de Barbero González. Obviamente este texto, para que lo puedan entender, tiene una explicación. El primer texto que ustedes trabajaban, el de gimnasia, estaba escrito por un profesor de educación física. El segundo texto que trabajamos, que yo creo que yo se los comenté, de juego, estaba escrito por un médico psiquiatra, o sea, nos fuimos a otra mirada, a otro punto de vista de ver las prácticas corporales. Y este tercer texto que estamos dando ahora está escrito por un sociólogo español que se llama Barbero González. En realidad lo que dice Barbero González medio repite lo que dice un sociólogo inglés que se llama Eric Dunning, que a su vez es discípulo de Elias, que es uno de los sociólogos más importantes del siglo XX.
no dice nada nuevo Barbero González, pero tiene la ventaja de que escribe en castellano y se hace mucho más fácil el acceso para el análisis. Dentro de lo que escribe, o sea, pero no es que escribe nada nuevo, un poco repite lo que se viene diciendo sobre el deporte desde el punto de vista de la sociología. Les cuento un poquito cómo es el tema de Barbero González. Barbero González tiene una especie como de un compendio de 7 u 8 libros donde toma el deporte en la modernidad. De ese compendio de 8 libros tiene uno primero, que vendría a ser un apéndice, donde habla sobre el deporte, que sería un resumen de los otros 7, y es un librazo así. De ese libro, yo lo único que hice fue tomar 3 extractos. A ver, ¿cómo me puedo explicar? Es como si yo tomara este libro que tengo acá, y de este libro yo tomo al azar una hoja, que creo que se los puse ahí, tomo la hoja 20, al azar tomo la hoja 40 y al azar tomo la hoja 110. La copié, la pegué y se los doy a ustedes. O sea, ¡ay, cómo pesa esto! O sea, en realidad lo que yo les estoy dando ahí son 3 extractos que, si bien es como una historia que empieza y termina, son como 3 fotos, acá, acá y acá. Entonces, cuando ustedes leen el texto, se hace un poquito difícil poder entenderlo, porque leen el primer extracto, viene con una lógica y de golpe se corta y empieza a hablar de otra cosa, y de golpe se corta y empieza a hablar de otra cosa. O sea, es muy difícil poder entenderlo. ¿Por qué trabajo yo con este texto? Porque generalmente lo uso para dar un teórico en clase, donde yo un poquito les hago el cuento, la historia, les voy contando cómo apareció el deporte, cómo se generó, por qué se generó, y uso este texto un poquito para basarme, para decirles, vieron que es verdad, fíjense lo que dice acá, lo que dice acá y lo que dice acá, y más o menos concuerda con mi historia. ¿Por qué? Porque yo les podría dar todo el texto, pero no tiene sentido para dar en una clase de corporeidad que se da de 1 hora por semana, donde nos tendría que llevar 2 o 3 clases como mucho, darles un texto de 200 hojas. O sea, me matarían ustedes directamente. Por eso trabajamos con 3 extractos y un poco lo vamos trabajando. Yo ahora les voy a hablar un poquito de Barbero González y cómo lo toma y por qué vemos esto. Y aparte esos 3 extractos tienen muy ricas los pies de página. Les digo, vuelvan a releerlo y miren lo que dicen los pies de página porque son imperdibles. Están buenísimos. Bueno, dicho esto, les quiero contar un poquito cuál es la tesis de Barbero. Yo hablo y si ustedes me quieren interrumpir, quieren preguntar, interrumpan, no hay ningún problema. La idea es que esto sea, sirva para ustedes. Ustedes vienen trabajando el concepto, en análisis del mundo contemporáneo, el concepto de modernidad, ¿sí? ¿Ustedes cursan con Mariano? Sí. Bien. Sí, profe. Siempre aprovecho que lo que viene trabajando Mariano, entonces trabajamos mucho el concepto de modernidad. Yo tengo un texto con que lo trabajo, generalmente se los doy de comentario, ustedes están bastante cancheras, cómo viene la modernidad, cómo estudiarlo para entender cómo se entiende el cuerpo en la modernidad. O sea, en realidad lo que a mí me interesa básicamente es la modernidad. El deporte, a diferencia del juego y la gimnasia, ¿vieron cuando vemos el texto de gimnasia que decíamos, hace 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, los griegos entendían el cuerpo como, o sea, ahí se viene hablando del cuerpo desde la antigüedad. Cuando hablamos del juego, el juego es algo innato al ser humano. O sea, si ustedes piensan, no sé, si tienen un perro, y ven que el perro juega con sus cachorros, se muerden, se empujan, juega con ustedes. O sea, si juega un perro, ¿desde cuándo juega el hombre? Y desde que el hombre es hombre, desde que era un cavernícola, yo creo que viene jugando y ha jugado toda la vida. O sea, desde que el hombre es hombre juega. Desde la antigüedad había gimnasia. El deporte, en cambio, en contra de estas prácticas, es un fenómeno que se da exclusivamente en la modernidad. O sea, el deporte aparece en la modernidad. Aparece hace aproximadamente unos 200 años, no más. ¿Dónde se genera? En esas public school que ustedes leen ahí en el texto. ¿Sí? Lo que plantea Barbero González, básicamente, él tiene una tesis que dice, nosotros tendemos a pensar, que yo cuando leí dije, este tipo está loco.
pero con el tiempo terminé descubriendo que no está tan loco, está bien lo que está planteando, aunque parece muy ostentoso para el deporte. Él dice, uno tiende a pensar que se dio un proceso en la humanidad llamado modernidad, ustedes ya lo vieron, con una particular forma económica, con una particular forma política, con una concepción particular de la educación, con una filosofía imperante, o sea, se dieron un montón de cosas, económicamente, políticamente, que generan ciertas características en la sociedad. A partir de estas características se genera el deporte. O sea, no se podría haber generado el deporte nunca en la Edad Media por todo lo que el deporte conlleva. O sea, el deporte espectáculo, el uso del tiempo libre, o sea, el deporte como medio de propaganda política, el deporte como medio de manejo de masas. O sea, esa situación que se da con el deporte se da fundamentalmente, crece en la edad moderna. Barbero González va más allá. Él dice, no es que la edad moderna generó el deporte. Deporte y edad moderna se generaron juntos. Y uno va dando lugar al otro. O sea, la sociedad moderna, como la entendemos hoy en día, no se podría haber generado como se generó si previamente no hubiera aparecido el deporte. Y al revés, con toda la aparición de las más medias, de la propaganda, de los grandes grupos económicos, de la tele, etcétera, 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 el merchandising, que lo produce la edad moderna, si no fuera por eso no se podría haber dado el deporte. Es como que una genera la otra y entre las dos se van mezclando. Y está muy bueno esto que él plantea. Y lo que plantea en ese texto es decir, ¿dónde empieza el deporte? Denme un segundito, por favor. Lo que está planteando es dónde se... a ver, permiso. Lo que el autor plantea, o nos muestra, es dónde se empieza a generar este deporte. El deporte se empieza a generar en lo que son las public schools y se da fundamentalmente como un medio de manejo de masas y también tiene que ver con el sanitarismo que se da también a principio de siglo, con el principio de la modernidad, con producir, evitar enfermedades y producir cuerpos más, el cuerpo del obrero, ¿no? Cuerpos más ayúdenme con la palabra, más productivos, esa es la palabra. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Sí, profe. Dale. ¿Sí que vas bien o sí que querés preguntar, Florencia? No, voy bien yo. Bárbaro. Para entender cómo se genera el deporte, tenemos que entender primero cómo son los medios de producción en la modernidad. Y pensar que en la modernidad, diferencia, así como en la Edad Media, la clase dominante eran los reyes, los nobles, etc., en la modernidad la clase dominante es la burguesía, ¿sí? Los grandes comerciantes. La burguesía es la que genera y promueve el deporte. ¿Dónde descubren las bondades del deporte? Justamente con sus propios hijos. Y usan el deporte como una forma de controlar a sus propios hijos. Así lo plantea Barbero González. Ensayan con eso y los llevan a los grandes grupos de masas. Tienen que entender, para poder entender esto, vieron que por ahí habla de las public school. Un segundito, chicas, por favor. Un segundo. Perdón, chicas. Bien. ¿Qué es lo que plantea Barbero González? Vieron que él habla de las public school. Por ahí uno cuando tiende a hacer la traducción piensa public, pública, school, escuelas. No es la escuela pública como la entendemos hoy en día. A ver, en la Edad Media no existían las escuelas. Las escuelas empiezan a aparecer a partir del 1700, 1800, que es donde empieza a hablar Barbero González. ¿Quiénes eran las personas que podían acceder a esa educación? Solamente las personas ricas, adineradas, que eran los futuros gobernantes de Inglaterra. Para que se den una idea,
Pensemos en Argentina. ¿Qué está